Hola, muy pero muy buenas noches a todas las personas que ya se están conectando a partir de este momento a la sastrería, aquí en el Tablón de la Nutria y en Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol, la sastrería del fútbol, en donde por supuesto combinamos esta gran pasión por el fútbol, pero con un elemento o un aditamento, y es hablar de las camisetas de fútbol propiamente de nuestros equipos. Y por supuesto yo traigo hoy la camiseta de la Selección Colombia, que fue la edición del Mundial 2014, aquel maravilloso Mundial de fútbol en donde obtuvimos el quinto lugar luego de una gran fase de grupos, luego de dejar a Uruguay en el camino y caer ante la selección anfitriona Brasil. Pues esta fue la edición o más bien sí, la edición de la camiseta que utilizó la selección colombiana de fútbol y que por supuesto dejó en la retina de los espectadores ese maravilloso espacio de nuestra selección. Así que muy contentos de rememorar este uniforme, porque además vamos hoy a hablar de camisetas colombianas y de camisetas colombianas muy interesantes, muy importantes. Y para eso, como siempre, traigo a mi gran amigo, el gran Joe Sin, que nos acompaña, por supuesto, desde el Tablón de la Nutria. Joven, bienvenido a esta sastrería del fútbol. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los youtubidentes. Gracias, Harold, de vuelta por tenerme acá con vos. Un privilegio como siempre. Y sí, me interesa muchísimo conocer acerca de las camisetas de fútbol colombianas, porque el fútbol colombiano es una de las cosas que últimamente le estoy dando mucha importancia. Me meto mucho hasta el fondo de la situación porque quiero conocer a fondo cada cosa, cada situación, cada forma de espíritu de cada equipo. O sea, soy muy hambriento del conocimiento y me parece que Colombia no tiene la atención que se merece. Ya hablaremos más adelante de si el público colombiano está verdaderamente arraigado a seguir ciertos equipos, pero bueno, esto es una forma de arrancar y a mí me entusiasma bastante. Así de yo, y por supuesto que en el próximo programa vamos a hablar también de Colombia-Argentina, pero esta vez en el femenino, porque están disputando o se disputó mejor, la semifinal de la Copa América. Pero bueno, para eso ya tendremos un espacio. Joey, como siempre, porque hoy va a ser bueno, sobre todo agradecerle a la gente que nos ha dado muy buenos comentarios de esta sastrería del fútbol. Lo más importante es que en primer lugar nos den un buen like y se suscriban al Tablón de la Nutria en YouTube, así lo buscan así, el Tablón de la Nutria, y por supuesto a Fútbol al Derecho. Ya saben que aquí en la pantalla, en la parte superior, a mí aparece el logo de Fútbol al Derecho y en la parte superior de Joe aparece el logo del Tablón de la Nutria. Así lo van a encontrar muy fácilmente en YouTube, así que por favor ayúdenos y suscríbanse a nuestros canales. Joe, hoy vamos a empezar con este sastre de moda, este sastre del día, y vamos a hablar de las camisetas y vamos a hacer un especial de 2 programas. Vamos a empezar hablando de las camisetas colombianas y las marcas para entender un poco este contexto de cuáles son las marcas que dominan el mercado colombiano. Nos vamos a centrar en el fútbol profesional, es decir, en la primera A. Obviamente tenemos una segunda división, pero nos vamos a enfocar en la primera A. Si a la gente le gusta, luego vamos mirando otras ligas. Es posible, o la segunda división, pero por ahora vamos a empezar con la primera división del fútbol colombiano. El próximo lunes nos vamos con la primera división del fútbol argentino. Y trajimos este cuadrito porque nos gusta hablar con información clara, precisa, no queremos especular ni mucho menos inventar. Y en Colombia, como usted ya lo sabe, mi querido, tenemos un campeonato profesional donde son 20 los equipos que disputan ser el mejor de nuestro país. Y queríamos hacer este ejercicio de mirar cuáles son esas marcas que hoy día patrocinan o visten mejor a nuestros equipos colombianos. Joe, ya vamos a ir hablando de ellos, pero dígame un equipo en Colombia que usted diga, a mí me encanta la camiseta de ese equipo. América de Cali. Siempre me gustaron todos los modelos de las camisetas de América de Cali siempre me encantaron. Siempre. Grandes camisetas. Le propongo Hermosas. que, empecemos hablando del América, porque tiene a unos franceses, Joe, que volvieron al ruedo, si se puede decir, después de mucho tiempo. Le Coq Sportif. Hermosas camisetas de Lecoq desde los 80, desde finales de los 70, durmiendo un poquito por ahí en los 90, pero empezaron a volver una vez más. Tenemos, aparte, unos diseños
hermosos de primera categoría, volvieron con todo, es un renacer total. He visto muy pocas camisetas en venta de Le Coq Sportif por acá, por Argentina, pero es una, yo tengo una réplica justamente de Ajá, Argentina del año 86, claro. pero bueno, no, sí, sí, es original y todo, pero bueno, me gustaría algo más actual en este Joey, momento. Pero sí, tal vez una de las camisetas más míticas de la selección argentina, ¿no? totalmente. Y una de las camisetas más complicadas de replicar, porque en esos momentos las telas se cosían de una forma en donde se hacían opaco, brillante, brillante, opaco, brillante y así en bastones. Y eso es Ajá. algo muy complicado de replicar en muchos casos y sale bastante caro también. Así que no es como antes. Antes las camisetas tenían un valor, ahora tienen otro. Y depende del preparado de la tela, aún complica mucho más. Pero bueno, volvamos a la América, que acá tenemos con Le Coq Sportif, unos diseños Claro, hermosos. claro que sí. Y la única, o más bien el único equipo que Le Coq patrocina, o más bien le genera la indumentaria en nuestro país. Curiosamente, una América de Cali que últimamente ese tema de las camisetas ha tenido bastantes. Es más, recuerdo que hace muy poco Le Coq realmente le hizo un gran uniforme al Deportivo Cali y luego saltó al América de Cali. Y les recomiendo ver esa camiseta de arquero que le hizo hace más o menos 1 o 2 temporadas al Deportivo Cali. ¿Usted se acuerda de los supercampeones? Sí, por supuesto que me ¿Recuerda, acuerdo. recuerda a este jugador que emulaba un poco al 14, a Johan Cruyff, que tenía un daño en el corazón, que solo podía Sí, jugar Shun Misugi. Sí, 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 claro, por que supuesto, creo que del Musashi. aquí lo traducían como Andy, si no estoy mal. Andy Bueno, Johnson, sí. Andy Johnson. Esa camiseta del arquero del Deportivo Cali es igualita a esa camiseta del equipo de Andy en los Supercampeones, hablando un poco de esta moda reto también que impuso Lecon. Pero lo cierto es que ahora se queda con el América de Cali, tal vez uno de los equipos que más camisetas venden en nuestro país, sin duda alguna, y grandes ediciones nos ha traído Lecoq para el América de Cali. Joey, obviamente porque tenemos el tiempo súper limitado, ¿qué otro equipo le gusta de Colombia? Y vamos a empezar a mirar ya las marcas. Bueno, por supuesto, el Deportes Tolima, ni hablar. El Deportes Tolima es uno de los colores incluso más originales que hay en el fútbol, porque no es solamente un borrabino, un vino tinto y amarillo, es vino tinto y dorado, no es un tono amarillo normal, tiene varios matices. Y replicado el dorado al estilo mate, al estilo seco, sin Sí. brillo, queda muy bien, queda muy atractivo, es un amarillo más apagado, no tan agresivo a la vista. Y nada, es uno de los mejores colores además. Así, el famoso vino tinto y oro, mi querido Joey, que también hace parte de ese grupo de equipos que solamente tiene un único patrocinador de marca o una única marca que los viste a ellos. Y es Umbro, una marca muy conocida, Joey. Totalmente, Es decir, totalmente. tener estas marcas habla también, pienso yo, de la calidad del equipo. Es decir, estas marcas no a cualquier equipo le apuestan por su indumentaria. Se hace toda una estrategia de mercadeo para saber a qué equipo yo le voy a dar mi ropa para comercializar mi producto, porque finalmente eso también se trata de buen nombre y de goodwill. Totalmente. Es una marca inglesa que, bueno, nada, qué decir. Muy famosa, que ha hecho hermosas camisetas también en la liga inglesa. Fue muy líder también a principios de los 2000. No hay que olvidarse tampoco de la excelente camiseta que hizo con el Manchester United en la época de Beckham y los famosos jugadores que tenían, que básicamente se habían criado juntos. Ajá. Fue una de las pocas marcas que pudo hacer una tira distintiva en el hombro con su logo repetido varias veces. Y es una de las pocas veces donde eso queda bien. Como sabemos, Adidas tiene la supremacía de que en los hombros siempre tiene estas tres tiras. Entonces nadie Correcto. pudo replicar esa visibilidad. Y nada, con el Deportes Tolima es otra cosa. No tuve tiempo de mirarla, pero por lo que estoy viendo acá, se basaron en muchos modelos clásicos. Por ejemplo, la Así suplente tiene es. estas dos marcas así, sí, horizontales, que es como una camiseta muy sutil, no es tan invasiva a la vista, pero como que fueron directamente a lo clásico, y eso me gusta mucho. Y por supuesto, la remembranza, les sugiero ahí, no hay ningún problema, ya que estamos acá mirando casi en vivo. Camiseta del Deportes Tolima suplente Umbro. Es una remembranza a la camiseta de Racing, ya una historia bien conocida por todos y bien bonita esa edición particularmente. Y ahí Umbro jugó precisamente con lo clásico y
con el sentimiento del hincha pijao, como se les conoce aquí a los del Fijado. Deportes Tolima. Y sí, por el famoso indio pijao. Y por eso esa camiseta ha tenido tanto impacto en la afición del Tolima. Bueno, yo le voy a proponer un ejercicio. Hablemos de los equipos grandes con sus marcas grandes de equipos, de marcas de ropa. En Colombia solamente tenemos Atlético Nacional con Nike, pues la multinacional, aquí vamos a hablar de multinacionales de la ropa deportiva, Nike, quien tiene actualmente a Atlético Nacional, quien además en los últimos diseños su hinchada no se ha sentido muy bien y muy bien representada por los diseños de Nike. ¿Cómo le parece a usted Nike en general? Y bueno, creo que tal vez uno de los equipos más vendedores de camisetas del país, sin duda alguna, Atlético Nacional, y hasta el último, o más bien hasta el semestre anterior, la camiseta más costosa del país. Por lejos. Nunca lograron convencerme en realidad las camisetas de Nike. Nike se hizo muy masivo en la época de los Total 90, Sí. que formaron parte, si no me equivoco, antes del 2006, que creo que fue en el 2002, que usaban todos básicamente el mismo template, un cuello común en B, con unas líneas que llegaban hasta abajo de todo, con ese número en cuadrillé muy característico, que Sí, 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 incluso lo sí. replicó Brasil. Son camisetas muy temáticas, muy específicas, que no tenían grandes vuelos creativos, pero me recuerdo muchísimo, por ejemplo, la de Holanda. Nike, después de eso, no logré emparentarme mucho, no he visto camisetas, repiten mucho los templates, pero particularmente con Atlético Nacional siempre hicieron cosas lindas. Ahora, si me das a elegir a mí, la época de Puma con Atlético Nacional a mí me encantó. Llegó a tener Puma, ¿verdad? Sí, o estoy equivocándome con otra Creo que marca. alcanza a tener Puma y hay una camiseta que recuerda mucho a los hinchas, ¿no? Tal vez no me quiero entrar en equivocaciones. La camiseta obviamente de 1989, hay camisetas que se vuelven pues ya conmemorativas. La del 89 por la obtención de la Copa Libertadores, sin duda alguna. Ellos tenían en esa época una camiseta, no la típica de rayas que la mayoría de gente conoce, sino es una verde, que era la suplente, un tono muy especial, muy particular, que en esa época los patrocinaba SAM, que era una aerolínea, una línea de aerolíneas, valga la redundancia, eh, y esa era la camiseta que yo creo marcó mayor recordación en los hinchas de Nacional. Y la camiseta de la Copa Intercontinental que disputan contra el Milan también es un verde único y muy especial, una camiseta y una edición especial solamente para esa Copa Intercontinental. Les recomiendo, hay una foto de Leonel Álvarez con esa camiseta, el hoy técnico del Bucaramanga, y una culebra. Bien importante esa fotografía. Y por supuesto la camiseta del 2016, que también se convierte en icónica porque es la obtención de la segunda Copa Libertadores de Atlético Nacional. Grandes camisetas para la hinchada del verde, y esa camiseta pues obviamente yo muy conocida a nivel latinoamericano, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que siempre me llamaron la atención es el tino y el gusto para elegir el sponsor correcto. Y el sponsor es un lindo sponsor, es un bello sponsor que también genera también un encuadre histórico en la época del Atlético Nacional. Todo el mundo recuerda el sponsor. Muchas veces cuando el sponsor es correcto y respeta los colores del club, que eso es algo muy importante también, la hace más especial, cuando logra difuminarse con el resto. Entonces la gente no le agarra bronca al sponsor, no como hoy que eligen los colores y básicamente les preocupa muy poco la historia del club y solamente le importa más vender. Obviamente todo se trata del marketing, pero la verdad que el 89 para mí es una de las camisetas que yo vestiría con gusto, la del Atlético Nacional, pero básica, sin líneas, sin nada raro. Es así como viene, sencilla, simple, monocromática, es como más me gusta a mí como vistió el Atlético Nacional, algo que podrían hacerlo ahora. Lo que pasa es que también, que si no me equivoco, el Deportivo Cali es verde, ¿verdad? También, sí. Claro que sí, es Claro, un bueno, gran verde. entonces, ¿cuál es el otro equipo verde que jugó No, ahí? no, no, es un gran Valderrama verde. también. Claro, el Deportivo Cali, uno ve las fotografías de Exacto. Carlos Alberto Valderrama Palacio y pues sin duda alguna, ese verde también es muy particular. Hay una camiseta del Deportivo Cali, creo que en la final del 99, esa camiseta era muy bonita, porque tenía aquí también unas pintas bien interesantes ahí. Joey,
Hablando de esas camisetas que usted mencionaba, a Millonarios le tocó vivir una época, entre comillas, amarga porque tuvo como patrocinador en esa época se llamaba, bueno, sigue siendo LG, pero recién la conversión de Gold Star a LG, para la gente que no se acuerde, y LG en una época tenía una publicidad que era un botón rojo, no sé si Sí, sigue siendo la misma. no. Pues imagínense que esa camiseta azul tenía ese botón rojo de LG y eso fue muy cuestionado mucho tiempo porque el rival de patio es Independiente Santa Fe y traer un rojo en una camiseta de Millonarios fue una discusión por mucho tiempo. Es un insulto. Tan así fue la discusión que LG tomó la decisión de dejar ese logo rojo, pasarlo a blanco, precisamente por lo que usted decía, por un tema de pues consonancia con los colores institucionales de Millonarios. Es como si a Santa Fe le meten algo azul en su camiseta. A mí el sponsor que siempre me gustó de las camisetas colombianas, que también lo tuvo en Millonarios, es una que se llama Colombiana, que nunca supe exactamente qué era. Es una gaseosa, Joey. Es una Ah, gaseosa. nunca lo Colombiana hubiese es una imaginado, gaseosa. ¿eh? Sí, 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 la gaseosa de color amarillo, además, colombiana, que sigue muy vigente en nuestro país. Es una bebida ya casi autóctona y obviamente por el mismo nombre. Colombiana, una camiseta del 88, creo que Millonarios tiene una camiseta del 88 con colombiana. Bueno, ahí nos podríamos quedar hablando de sponsors. Y hablemos precisamente de Millonarios, el Deportivo Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla, porque estos tres equipos traen a la otra gran multinacional, Adidas. Sin duda alguna, aquí ya entran los hermanos a hablar con sus diseños. Hace muy poco, precisamente, se estrenó la nueva edición de camiseta visitante de Millonarios. Genera ahí unas diferencias, divisiones, como siempre, hay para todos los gustos. Pero hay otros dos equipos como el Junior, que es muy clásico con sus tradicionales franjas rojas y blancas, pantaloneta azul, medias blancas, y el Deportivo Independiente Medellín, el rojo de la montaña. ¿Qué opina usted de Adidas en el fútbol, mi querido Joey, en los clubes? ¿Y qué decir de Adidas? Adidas, por supuesto, es una marca registrada en el fútbol, está bien instalada. Las grandes selecciones usan Adidas o las han usado, como el caso apócrifo de quitarle a Alemania, por ejemplo, Adidas y ponerle Nike, algo que a mí Nike jamás me encantó, nunca me gustó, nunca hice conjunción, pero Adidas es todo. Si bien ha tenido templates muy repetitivos en algunos casos y muy básicos para todas las selecciones, las tres tiras es como que tiran absolutamente todo, valga la redundancia. A mí me gusta muchísimo, más que nada verla en clubes grandes. Yo lo que estaba mirando en esta grilla también, que solamente los equipos grandes tienen estas marcas multinacionales. Las demás creo que son de origen nacional, si no me equivoco. Claro que Pero sí, y ahí, Adidas queda muy bien en cualquier lado, además. pero por supuesto, además Adidas que también se convirtió en un referente de la selección Colombia, después de haber pasado por distintas marcas como Reebok, precisamente Umbro estuvo con la selección Colombia, Loto, y Loto, que creo que es finalmente el último antes de Adidas, porque ya luego Adidas se apoderó del mercado de las camisetas de la selección Colombia particularmente. Así que no solamente tiene a tres grandes equipos del fútbol profesional colombiano, sino que además tiene a nuestra selección actualmente. Bueno, Joey, y vamos a empezar a hablar ya para estos últimos 5 minuticos de esta sastrería de moda y entrar en el otro tema de Fortaleza. Fortaleza es un equipo bogotano, Joe, muy conocido primero por su fútbol, pero sobre todo por sus redes sociales. Es tal vez sí. uno de los equipos más ingeniosos en materia de redes sociales. Y además, hace muy poco vinculó a dos grandes nombres al equipo, dueños del equipo, inversores. El uno, Carlos Vives, el cantante colombiano muy Sí. reconocido a nivel mundial, y el segundo, Rigoberto Urán, el gran ciclista de Urrao, Antioquia, quien nos ha representado y quien ha tenido grandes gestas en el ciclismo, particularmente, si no estoy mal, fue segundo en un Giro de Italia y un hombre muy querido en Colombia. Pues Rigoberto Urán, mi querido Joe Singh, un hombre muy visionario en los negocios, montó su línea deportiva de ciclismo que se llama Go Rigo Go, haciendo un poco de alusión a su nombre. Y este Go Rigo Go, dentro de sus convenios ahora con Fortaleza, porque es dueño del equipo, está la producción de ropa deportiva para el equipo. Por eso, en Fortaleza vemos dos marcas. Go Rigo Go, que es la línea de Rigoberto Urán,
para el uniforme oficial, pero para la ropa como buzos de entrenamiento, buzos casuales, digámoslo, estos accesorios para vestir hoy día, siguieron con Kimo, quienes eran en principio los que confeccionaban la ropa deportiva. Esto es negocio, por eso el fútbol es negocio, Joey. Eh, ¿A usted en Argentina le suena un caso parecido? ¿Algún deportista que a través de una marca de ropa patrocina un equipo de fútbol en Argentina? Solamente el buzo de arquero marca Filiol, que se usó a principios de los 80, que él usó en River, en esas épocas donde los buzos de arquero no había problemas en tener otro tipo de marca al lado de las camisetas de los jugadores titulares, por supuesto. Como te había dicho, en el ascenso era muy común, en los 2000, en los 90, que el arquero use, por ejemplo, Uhlsport, que use Penalty, y por ahí el equipo usaba Adidas u otra marca de origen nacional, o Nanke, o etcétera. Eso jamás estuvo en problemas, pero solamente recuerdo ese caso en particular. Filiol había sacado una línea de camisetas que solamente, bueno, estuvieron a la venta, por supuesto, pero esto fue a principios de los 80. Después no volvió a replicarse esto mismo. Igual párrafo aparte para Fortaleza, cualquier Sí, persona que no sea colombiana, recomiendo muchísimo seguir las redes del Club Fortaleza porque son desopilantes, tienen un sentido del humor muy particular y creo que es el único equipo del mundo que adoptó esos lentes que se usan en los memes de Deal With tal It, cual. y también tiene uno de los escudos más atractivos. Hacen un verdadero link entre lo clásico y lo moderno. La verdad que Fortaleza para mí es un placer verlo en primera división porque claramente se esforzaron no solamente a nivel marketinero, sino que tienen también una visión del fútbol bastante humorística, que es algo que deberían replicar varios, como lo hace Sacachispas acá en Argentina, los cuales juegan en la primera B metropolitana, que sería la tercera división. Así que es muy, muy interesante ver ese estilo de objetivo y de postura dentro del fútbol que, bueno, le da como una bocanada de aire fresco a lo que siempre vemos, a lo Pero, solemne, a lo serio. Y siempre ponen a los pobres jugadores a actuar, ¿viste? Pero pero se total, enganchan y les ponen ganas, todo. no, pero total. Y eso que usted refiere, es el escudo de Fortaleza con esas gafas que se volvieron tendencia para memes y a esa figurita le llaman el tío Forta. Entonces, todo el Sí. mundo quiere en Colombia a Fortaleza y al tío Forta sin duda alguna. Y precisamente a partir del marketing es que han podido desarrollar todas estas estrategias que hacen que hoy un argentino nos esté recomendando a un equipo colombiano totalmente desconocido. Ahí es Yo que uno los se da sigo y cuenta, siempre les firmo cosas, todo, siempre interactúo mucho con ellos. Igualmente, yo sigo, y esto va a ser motivo de programa, sigo buscando mi club colombiano mater, o sea, mi alma ya, mater, sí, quiero ver cuál es el equivalente de Quilmes en Colombia, a ver si después los youtubers me pueden ayudar, a ver con qué nos vamos a encontrar, con cosas de todo tipo, bueno, por supuesto. vamos, usted no quiere un equipo grande, eso sí lo tengo claro. Vamos a llegar a ese equipo que le vamos a Todos son dedicar de grande, todos. Yo quiero uno que respire fútbol, potrero, calle, gente, amistad, el fútbol antiguo, ¿entendés? ¿Y qué es lo que tiene el ascenso? todos esos elementos en uno solo. Pero bueno, Joey, vamos a cerrar entonces esta sastrería de moda con los equipos colombianos. Por supuesto, tendríamos que hablar de Águilas Doradas, Alianza Fútbol Club, que me parece la marca más extraña, Pingo, que no tengo ni idea de dónde es, sin demeritar ni mucho menos eso. Pero cierro con el Atlético Bucaramanga, otro capítulo especial para una marca muy conocida como es Loto. Sin duda alguna, Loto, quien además esto también influye por su gran campaña que tuvo en el torneo colombiano y recientemente en Copa Libertadores y la eliminación de Copa Sudamericana, porque al final también eso es importantísimo. Si vas a un torneo internacional, te va a llegar de inmediato una marca internacional que va a querer que se replique y se vea el uniforme. Vamos a ver cuánto tiempo dura el Loto en Atlético Bucaramanga y no le pasa como los otros equipos que tendremos Otto, que tendremos Aleta en Envigado Fútbol Club, bueno, Fila con Independiente Santa Fe, cómo olvidar a Fila, semejante marca que Sí, también cubre a Independiente. No, dediquémosle 2 minutos a Fila, por favor, yo, si no los sí, hinchas de por Santa Fe favor, me matan. totalmente. ¿Quién olvida a la Fiorentina de Fila, una de las más conocidas que supieron vestir a un club grande en su momento? Que bien no era grande, pero en sí como que Batistuta lo hizo más grande, Rui Costa Sí. y etcétera, Torricelli, Toldo, un montón más, pero ¿cómo olvidar esa marca? Por Dios, tremenda. Y una camiseta de Independiente Santa Fe que dio para hablar a los hinchas que al principio no les gustaba mucho porque, digamos, rompía un poco los cánones de tradición de Independiente Santa Fe.
A mí me parece una camiseta bonita y finalmente es la marca que tiene realce porque es la marca del actual campeón. Así que fila también con Independiente Santa Fe. Bueno, Joe, nos podríamos quedar con más camisetas. Ya la industria nacional entra ahí con Hillside, entra Bowman, Aerosport y muchas más camisetas. Este ejercicio lo vamos a hacer el próximo jueves también con las marcas de camisetas argentinas. Así que analizaremos el mercado de la Argentina, que es mucho más amplio, mucho más rico, país mucho más futbolero y en donde seguramente estas marcas, sobre todo las grandes, van a tener mayor presencia en el fútbol de la Argentina o de pronto no, de pronto nos llevamos una sorpresa. Don Joe, vámonos con la otra sección, este sastre también, vamos a denominar el sastre también de moda a la siguiente sección y es que vamos a hablar de fútbol femenino en la sastrería de fútbol, la sastrería del fútbol aquí en el tablón de la nutria y en fútbol al derecho. Vámonos con el fútbol femenino. Vamos a ver con qué nos encontramos en el día de hoy. Así es, don Joe Singh, y seguimos aquí hablando de nuestro sastre que nos vamos a poner ahora y es fútbol femenino, don Joe, porque vamos a hablar de la final de la Eurocopa femenina que se disputó el pasado domingo entre Inglaterra y España. Y digo Inglaterra porque ahora tenemos campeonas europeas con esta hermosa camiseta. Joe, cuando hacíamos la preparación del programa decíamos hasta qué punto las camisetas en degradé son una buena idea. Esta camiseta nos habla del degradé y un cambio absolutamente trascendente para mí, porque yo siempre asocio a Inglaterra con ese típico blanco y el azul, pero el azul oscuro. Son muy pocas las camisetas de Inglaterra donde veo ese azul marcado claro, como en esta camiseta, pero además con un aditamento adicional, este rojo casi rosado. ¿Cómo vemos esta camiseta, Joey? Sí, yo lo que creo es que el degradé funciona muy bien cuando está metido de una forma sutil. Ahora, cuando la camiseta depende exclusivamente del degradé, lo arruina por completo haciendo una camiseta básicamente de barrio o de ofertas. En este caso tenemos a la selección femenina, femenil, vistiendo una camiseta de Nike, como había dicho yo, nunca encajé bien con Nike, pero en este caso yo creo que hay un acierto. Son colores saturados, es un azul fuerte, es un rojo, como dijiste vos, tirando al rosado, pero no hay que olvidarse que lo están adaptando también al público femenino, lo cual queda muy bien en este caso. Hay un buen contraste entre estos, por eso el degradé queda también con lo femenino. Párrafo aparte, esta camiseta también es una reminiscencia a las grandes camisetas que supo tener Inglaterra en los 70s y en los 80s con la marca Admiral, una marca espectacular de la cual soy muy fanático, que ha hecho unas camperas deportivas y unos pantalones de ensueño. Recomiendo mucho visitar Admiral, que tenía un diseño muy parecido y que el rojo en ese momento era muy presente. En Admiral el rojo siempre estuvo muy presente y el azul también. Y acá vemos exactamente como decía antes, es un azul mucho más saturado, no tan mate, no tan seco, pero que encaja perfectamente con lo que es femenil, haciéndole es como que hace que las mujeres brillen mucho más, que es lo que está necesitando justamente el fútbol femenino, que brillen un poco más, que tengan más atención, que haya un mejor fútbol, cualquier cosa que las pueda ayudar dentro del fútbol siempre va para adelante. Así que en este caso encontramos una titular genial y no es menos la suplente que tienen, que bueno, la verdad que se han esmerado bastante y han trabajado bastante bien. Si la tenés Ya por ahí. ya vamos a mostrar Bien. la suplente, mi querido Joe, pero quiero hacer énfasis en algo. ¿Usted cómo ve el tema, el tono del azul? Yo insisto un poco porque es el tema del azul, yo siempre asumo, de por sí lo veíamos precisamente en la pasada edición de Eurocopa, esta Inglaterra, eh, que precisamente también nos mostraba un azul muy, muy oscuro. No sé, yo soy muy conservador con ese azul. ¿Usted cómo lo ve? Yo soy muy seguidor del azul, azul Francia, como se le dice acá, o el azul cobalto. El azul cobalto es como el azul Francia en este caso, pero mucho más apagado, mucho más desaturado y tirando oscuro. Yo soy más seguidor de ese estilo. El azul marino bien aplicado queda muy bien, únicamente cuando viene acompañado de un color un poco más fuerte, o en este caso de una base blanca como la de Quilmes. No es fácil que quede bien. Por ejemplo, al Tottenham no le encuentro una sola camiseta linda, son todas muy parecidas y hechas con pocas ganas. Pero en el Pero es caso difícil, sí. porque son muy clásicas, ya se vuelven muy clásicas y yo creo que los
hinchas empiezan a exigir que cuando se salgan del molde no les parece. Yo aquí traigo, porque aquí también hay otro rompe sin duda alguna para los uniformes de fútbol. Bueno, y eso pasa por lo general ya en todos los clubes. ¿Uno asocia Inglaterra con el color negro? No. No, para nada. Y menos con los otros colores. Eso también hace parte de esa tendencia de cambio, ¿no? ¿Cómo vemos este suplente de Inglaterra? Yo creo que es la contracara, porque por un lado tenemos un color más vivido, más brillante, más vibrante, y el femenino también tiene mucho que ver con que las mujeres muchas veces usan también el negro, como se suele decir, para tapar ciertos defectos. La mujer se suele perseguir mucho con los pequeños detalles, y esta es una camiseta que te deja totalmente bien parado. Muchas mujeres cuando van a entrenar en los gimnasios, que cada vez son más, van con colores muy sobrios, con colores oscuros, que no deje mucho la imaginación, pero en este caso particular, acá vemos un ejemplo del degradé bien aplicado. Es sutil, está bien puesto, sigue siendo femenino. Me gusta que realce la parte femenina para que la mujer se incluya más en el fútbol. Y acá tenemos un escudo que si bien es controversial para muchos, porque a muchos no les gusta ver el escudo en modo negativo o en modo monocromático, pero yo creo que acá es un acierto, está muy bien puesto, pero no está combinable, por ejemplo, esta camiseta con el pantalón azul de la titular. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se las mezcle. Claro, esto no No saldría. quedaría en lo absoluto porque Sí, es muy oscuro, incluso el azul que están usando en el trasfondo negro. O eso por lo menos es lo que parece, entonces no quedaría. Aparte, echaría a perder, por ejemplo, los degradés que tienen los costados, que chocaría mucho con la simpleza del pantalón titular. Pero en este caso el pantalón también tiene ese degradé. Entonces, es una apuesta fuerte a poner el negro en la suplente inglesa. La suplente inglesa siempre fue roja, que también es un color muy emparentado con lo exacto, femenino. exacto, pero además que se asocia siempre con Inglaterra. Joey, hablemos de la camiseta de la arquera. ¿Sabes a qué me hace acordar? A la camiseta de Seaman en el año 98. Tenía diferentes tipos de verde, si no me Sí, equivoco. señor. Y acá David Inglaterra se Seaman, está sí, señor. acercando a eso clásico que ha solido tener, Bueno, porque eran muy creativos con los buzos arqueros en la liga, en la Premier League. Muy creativos. precisamente es Inglaterra que vestía Umbro. Lo recuerdo porque el buzo de Seaman tenía precisamente esta figura icónica de Umbro acá. Y el partido de la Argentina contra Inglaterra, Seaman ese ya tenía el uniforme, pero el oscuro, si no estoy mal. Hasta ese momento con cabello medianamente corto, ya en el 2002 nos sorprende con una extensa cabellera y sin duda alguna grandes camisetas. De los puntos altos que yo siempre he destacado en Inglaterra, los uniformes de arqueros para mí. No sé si usted está de acuerdo. Totalmente. Yo creo que en este caso en particular, una vez más choco con el gusto del Nike, que vuelve a veces muy sobrio y, como te puedo decir, le hace falta un poco más de humanidad a este tipo de diseño, le hace falta un poco más de vida, otro tipo de formas, pero también sirve para los dos casos. Trabaja tanto para el fútbol masculino como para el fútbol femenino. Esto podría usarlo cualquiera de los dos Sin sexos en duda este caso, alguna. sin caer en el rosa. Bueno, para gustos hay colores, por supuesto, en este caso encaja perfecto. Pero no estoy tan entusiasmado con este buzo de arquero. Sí con el tipo de verde que están usando. El tipo de verde que están usando más todas sus gamas, hasta el claro en el centro, para mí es el correcto para un arquero. Perfecto. Y yo, nos vamos a ir ya a los últimos 3 minuticos. No vamos Bien. porque estamos hablando, si hay Nike campeón, pues hay Adidas subcampeón. La selección española. Totalmente, acá tenemos una selección española usando un estilo bastante sobrio de lo que es el nuevo logo de Adidas, un logo nuevo, un poco más agrandado, con las 3 líneas cortas como están usando últimamente, alejándose mucho de lo clásico, pero la caída de la camiseta es clásica, más allá de que tenga muchos entramados esta camiseta en la parte central. Si bien se separa mucho de lo que conocemos, hay una excelente mezcla entre lo clásico y lo moderno, y acá lo saben materializar bastante bien, y por supuesto con el escudo de las últimas campeonas mundiales, por supuesto. Queda muy bien, es muy efectivo. Acá tenemos justamente el entramado ese como si fuera una marea marítima, por así decirlo, Sí, 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 y sí. respetando mucho el amarillo, que es un amarillo un poquito más apagado, tirando dorado, y haciéndola más sutil y un poquito más apagada, lo cual siempre es bueno, que algo no sea tan invasivo a la vista. Entonces con los Pero, amarillos en este caso hicieron un acierto. pero un amarillo también muy característico de España. Y ya lo vamos a ver porque vamos a analizar unas camisetas mucho más antiguas. La suplente.
Esta suplente es totalmente extraña y con las suplentes en las selecciones femeniles, no solamente Adidas, sino todas las demás marcas experimentaron con cosas más curiosas. Una vez más, tratando de encajar con el fútbol femenino y con la mujer en sí, para que aprenda y empiece a usar camisetas de fútbol. Acá también vemos un caso como el de Inglaterra, con el escudo de la selección en modo monocromático. Esto no choca, está bien, no la paga porque usa un color fuerte para que esté por delante. Sin embargo, Ajá. las marcas de atrás no logran entender para qué lado van o qué intentan expresar, pero más que linda, es un modelo bastante arriesgado y tiene como una especie de Art Deco, algo de Miró o algo Lo que, parecido, pero lo que pasa es que ahí empieza el cuestionamiento frente a cómo las marcas de camisetas nos han alejado un poco de la identidad propia de nuestros países a través de los uniformes clásicos, ¿no? Porque ahí voy a dar el salto. Usted nunca se imaginaría una camiseta de España suplente de este modelo a lo que vivimos hace muchos años como estos modelos. totalmente. Uno de los casos también extraños de España que supo tener una tercera camiseta. Esta en particular corresponde al Mundial de Italia 90, donde vemos que más allá de que acá los colores están representados de una forma, una vez que los ves en tela se replican totalmente distinto al ojo humano. En sí, el pantalón de España, por ejemplo, en el 86 fue más que nada azul celeste y ese es el color correcto para mí que debería usar. Acá lo hicieron más apagado. Ves que las medias son negras y tienen las líneas de la bandera de España. Y una El negro camiseta que se muchísimo perdió, más. ¿no? El negro se perdió Totalmente se definitivamente de perdió. España. Se perdió y le daba algo particular, algo como que le daba una fuerza a la selección nacional. Vos lo ves a España plantado y vos decís, sí, claramente es la Furia Roja, da un poco más de miedo, da más respeto, hay colores y combinaciones que generan un respeto y es una cuestión visual. Entonces, en las piernas, en los pies, ves por supuesto el tema de las medias oscuras con la bandera y una camiseta con detalles muy sobrios en amarillo y el logo en blanco. Ese blanco rompe con todo, entonces le da otro tipo de presencia, algo como más solemne, como que sí, esto es una camiseta que representa una selección nacional y no es una camiseta que representa a la liga, donde puede ser un poco más abierto en lo que son diseños. Pero acá como que respeta mucho más y el pantalón, por supuesto, tiene otro toque y la suplente ya es totalmente sobria, donde tenemos un blanco totalmente presente en las tres partes y respetando el tema de las medias. Muchas veces las medias quedan afuera de la imaginación de los diseñadores. Y las medias también son muy importantes, No, son absolutamente porque las clave, medias se Joe. venden. Así que, Claro, las medias también se venden. Y Joe, cuando uno ve este uniforme suplente blanco y ve el suplente de hoy día, que es ese amarillo, como un tono, un amarillo pastel, que para mí es un amarillo que nunca me da, o sea, no me representa a España, y eso es lo que yo digo. Y pasa lo mismo con esta camiseta suplente. Es decir, yo no asocio a esto con España. Y creo que a veces dirían, por ser demasiado creativos, se cometen errores de ese tipo. Y cerremos con la camiseta de la arquera de España, mi querido Joe. en esta cuestión, con la casaca de arquero, están usando un modelo que está dando mucho éxito en el tema de ventas. Yo, por ejemplo, veo esta camiseta y me acuerdo inmediatamente del Dibu Martínez, que no solamente lo usa en la selección argentina, sino que también lo estuvo usando en el Aston Villa. En este caso no hicieron mucho cambio, fueron más directamente a lo clásico, no se mataron en hacer una camiseta de arquero particular para la selección femenil, respetando así la que usan generalmente o por casi siempre el fútbol masculino. Es una linda camiseta, tiene formas geométricas, como acá vemos, que las formas geométricas funcionan tanto para hombre como para mujer y le dan un dinamismo y no le dan tanto ese corte de decir, bueno, es masculino, vamos a hacer algo más sobrio. En este caso funciona muy bien. Es un muy lindo diseño y Adidas era hora de que empezara a incursionar en los kits de arquero porque estaba siendo muy repetitivo e increíble. De tan aburrido ya se pasaban al insulto. Pero Solamente Joe, una hay, camiseta lisa con 3 líneas y fluorescente es algo que nunca me gustó y el fluo nunca me gustó en las selecciones nacionales ni en ninguna otra versión. Para mí un arquero tiene que tener otro tipo de buzos, como los 90, como a principios del 2000, como los 80, donde eran buzos de verdad. Yo acá tengo un buzo de arquero justamente de la a selección ver, argentina del año 98, que verdaderamente es un buzo. qué lindo La tela es uso, diferente, el de la tela lechuga es robada. diferente, la manga tiene otra terminación, es totalmente diferente, no solamente el diseño, tienen un cuello distintivo de otro material. Además, Y esto es un buzo, no es además una camiseta. ese uso particularmente generaba a la vista del espectador, como se dice,
da la sensación de tener una armadura la persona que lo lleva, porque es como una especie de pectorales ahí, bien curiosos, buzo de lechuga roja, si no estoy mal, mi querido Joe. Exacto, incluso en el año Oiga, 97 por las eliminatorias. claro, y en el Mundial de 98, sin duda alguna, está muy presente en la memoria de Roa. Oiga, Joe, y me quedo con las medias, precisamente esa Argentina que redondeaba las tres rayitas, unas medias bien particulares de Argentina. Joe, Totalmente. pero volviendo al tema de España, yo, cuando usted dice el buzo del arquero es muy parecido a lo que se ha venido haciendo, eh, pero curiosamente yo digo, si usted tiene una selección campeona, ojo, no solamente de fútbol masculino, sino de fútbol femenino a nivel mundial, a nivel europeo, yo creo que los tratamientos deben ser un poco distintos. Ejemplo, caso de la Argentina. El diseño de la Argentina es que Argentina es la consentida de Adidas y Sí. siempre tienen un diseño exclusivo, como también lo era Alemania hasta su momento, y veo que España no lo es decir, España, como usted lo señala, entra dentro de esa generalidad de camisetas de línea de Adidas. Entonces, todos sabemos que por ejemplo, la camiseta de Colombia este año tiene esa misma línea, pero en un naranja. Uno esperaría de pronto que una selección como España, porque que ha representado los últimos 5 años la explosión del fútbol, no solo en masculino, sino en femenino, tuviese un diseño tal vez un poquito distinto. Sí, totalmente. Yo veo, no solamente en la selección argentina, yo lo que estoy viendo también es que muchos equipos femeninos de los clubes argentinos tienen también versiones muy libres en sus marcas, donde incluso en muchos casos son más atractivas que las de las masculinas. Incluso Correcto. muchas tienen otros sponsors. Argentino de Quilmes le ha pasado lo mismo, a Quilmes con Hamel, donde jamás si bien Hamel para mí es una de las marcas más líderes que existen, una de las más hermosas, el hecho de que haya caído a Quilmes para mí fue un regalo al cielo, pero nunca logré encajar con ninguna. Ahora, yo Qué veo a la buena femenina marca es y me Hammer, sí. encanta. Lo que han hecho con las camisetas femeninas me encanta. Entonces se están diferenciando bien. Yo creo que en el caso de la selección argentina veo mucho más vistosas las camisetas femeninas que las camisetas masculinas. Me gustan mucho más. Tienen mayor libertad a la hora de hacerlo. Tienen forma de experimentarla. A todo el mundo ¿Sabe, le gusta, sí, a todo el ¿Sabe mundo le qué gusta la... camiseta le pasa eso? ¿A cuál? A la selección mexicana de fútbol le está pasando eso. Son más bonitas las femeninas de la selección mexicana que de las masculinas, siendo para mí México una de las camisetas más emblemáticas en el mundo del fútbol por toda la connotación cultural que hay detrás de esas camisetas. Son totalmente icónicas. Lo que pasa es que últimamente los mexicanos se estuvieron quejando mucho incluso de que no están usando el verde correcto para la camiseta de México. Y eso la verdad que hay que tener muchísimo cuidado, como te dije, hay que respetar la cultura. Todos recuerdan también la camiseta de México del año 98, que tenía prácticamente un sol tolteca o algo Hermosa parecido. camiseta, Sí, hermosa sí, camiseta. una camiseta impresionante de una marca desconocida también, que no era ni Umbro, ni Adidas, ni nada por el estilo, y supieron dar con la tecla de lo que es. Yo creo que a las selecciones nacionales hay que darle un tratamiento especial, no importa el nivel de selección que sea. Yo creo que hay que tocar exactamente con la cultura, también mezclándolo con lo serio o con lo Claro, solemne, pero muchas así veces es. hacen camisetas genéricas. Todos quieren la camiseta argentina de Qatar del 2022. Para mí fue una de las más flojas. Nunca me quedó enganchado, porque tiene un cuello muy particular, las líneas muy sencillas, no se metieron mucho en el diseño. Bueno, y Pero sin duda pues, alguna, el otro año tendremos que hablar de las camisetas edición mundial de fútbol que siempre también salen con algo bien interesante. Bueno, Joe, totalmente. nos vamos, pero no me puedo ir sin preguntarle qué camiseta tiene el día de hoy. Yo la que tengo es una camiseta, por supuesto, del Club Quilmeño, de Quilmes. Acá la tenemos con el sponsor. Esta camiseta de Quilmes se usó mucho en el año 82, 83, 84, antes de pasar otros diseños sin este cuello polo. Tenemos las típicas tres líneas con el puño que se respetaba muchísimo en los 80, hoy no Sí, pasa eso. Y en ese momento nosotros usábamos el sponsor de Sodas Strubolini y de Rommel, que creo que era un laboratorio. En este caso, este tipo de camiseta jamás usó el sponsor de la cervecería tan famosa que todos conocen, pero se agregó más que nada para lograr un atractivo visual y que la gente se acercara a lo retro, porque todos aman el sponsor de Quilmes. Yo en realidad estaba más enganchado con otro tipo de sponsor, que algún día ya hablaremos de eso, que tiene más que ver con lo barrial, como por ejemplo ok. Quilmes Videocable.
Ok. Quilmes Videocable, Soda Strubolini, la planta de Soda Strubolini la tengo acá a 10 cuadras, o sea, todo lo que tenga que ver con lo barrial y bien aplicado queda muy bien. Y ya vamos a ver esa propaganda de Quilmes Ya. Videocable que es bastante Yo curiosa. siempre vi en el fútbol argentino, creo que era Ferrepoint, algo así. ¿Cómo? No sé, Ferrepoint, creo que era algo de Point. Yo siempre veía eso. Siempre tengo ese recuerdo, que es como una letra negra con rojo y letras blancas. De pronto que voy a buscar esa publicidad, creo que es Ferrepoint o algo de Point, yo estoy seguro. Fate. Puede ser, no sé, voy a buscarlo bien, le prometo que el otro programa lo traigo. Bueno, Bien. yo decía yo, hablamos de Quilmes, hablamos de la camiseta de la Selección Colombia 2014, a propósito de Copa América Femenina. Hablamos, por supuesto, de las marcas que dominan el fútbol colombiano en la primera división. El próximo jueves lo haremos con las camisetas argentinas y finalizamos hablando de las campeonas europeas y de las subcampeonas y de los uniformes detrás de ello. Don Joey, como siempre, muy contentos. Ya son 3 episodios que llevamos aquí en nuestra sastrería del fútbol. ¿Cómo se sintió hoy? Bien, bien, mucho más cómodo, más descontracturado, un poco más. Ya está, se están yendo los nervios del principio, ¿eh? Porque esto es un proyecto monumental. Muy contento, agradecidísimo también por la oportunidad de estar una vez más con vos. Por supuesto, todos los youtubidentes que nos están siguiendo y si quieren recomendarnos, bienvenido sea. Y nada, acá a las órdenes para el próximo programa y porque tenemos muchísimo más de qué hablar, porque esto de las camisetas nunca termina. Nunca va a terminar y por supuesto a todos y a todas las personas que nos acompañaron en nuestro tercer episodio de La Sastrería del Fútbol por el Tablón de la Nutria y por Fútbol al Derecho, mil y mil gracias. Ya saben, toda la propaganda que hemos dado y todo el programa, suscríbanse, denos un buen like a El Tablón de la Nutria en YouTube y a Fútbol al Derecho. Lo más importante, pásenle la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestros canales y nos vemos el próximo jueves. Chao, don Joe, despida por favor. Hasta el próximo jueves, gracias por estar acá y bueno, los esperamos con más ideas y cualquier opinión que quieran dar o cualquier recomendación, acá estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias. Sí, si quieren hablar de alguna camiseta, díganos y lo vamos haciendo. Cuídense mucho. Chao, 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 chao.